Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1327-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Quedó señalado como acto reclamado en esta acción la sentencia de 14 de enero de 2014, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que revocó la emitida el 29 de octubre de 2012 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de reinstalación promovida por América Alcira Torres Mejía contra el Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 3 de marzo de 2015, consideró: hecho el estudio de los antecedentes y de la petición presentada, esta Cámara estima pertinente señalar que los agravios denunciados por el postulante respecto de que la sala recurrida señaló folios, oficios, argumentos, fechas, entre otros, de forma falsa, resultando con ello una sentencia arbitraria por carecer de argumentación, motivación y fundamentación que haga creíble y razonable su fallo, lo inviste de notoria ilegalidad, puesto que está retrotrayendo el proceso a etapas ya precluidas y tratando de evitar que se den los efectos propios de la rebeldía por la incomparecencia de la actora. Por lo argumentado por el postulante en el presente amparo, esta Cámara considera necesario traer a colación lo preceptado en el último párrafo del artículo 365 del Código de Trabajo y cita: en los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin al juicio los recursos a. de aclaración y ampliación que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio. Norma que contempla la posibilidad de que cuando los sujetos procesales estimen que una resolución judicial es susceptible de aclararse porque hay términos oscuros, ambiguos o contradictorios, o ampliarse porque se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versara la pretensión, puedan hacer uso de la aclaración y ampliación establecida en la ley, pues con ella se busca que el tribunal que conoce del asunto se pronuncie sobre dichas posibilidades. Por lo que el postulante no puede pretender que a través de la presente acción constitucional se ordene que la autoridad cuestionada aclare o amplíe el acto reclamado cuando esta obligación correspondía única y exclusivamente al postulante y al no accionar en su oportunidad legal consintió el contenido de la resolución. Además, consta en autos que el Ministerio Público ya cumplió con la reinstalación de la trabajadora y los efectos de la misma se encuentran en el artículo 78 del Código de Trabajo. Situación que impide conocer en el plano constitucional sobre cuestiones que pudieron ser depuradas en la jurisdicción ordinaria, por lo que esta Cámara no hará pronunciamiento respecto de esas cuestiones. Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto como se pide implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal del orden constitucional, por lo que el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. Por lo tanto, ninguna violación al derecho de defensa, justicia y seguridad jurídica, así como los principios de debido proceso, legalidad y certeza jurídica se ha dado en el presente caso, ya que el accionante tuvo oportunidad de interponer los recursos idóneos y hacer valer los medios de defensa que permite la ley, no pudiendo ni debiendo estimarse que el solo hecho de que lo resuelto le haya sido contrario sea causa suficiente para la procedencia del amparo. Por tales razones, el amparo interpuesto deviene improcedente tal como se declarará
al hacerse los demás pronunciamientos de ley. Con esa base, el Tribunal de Primer Grado, al resolver, declaró deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el Ministerio Público por medio de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público. Como consecuencia, no condena en costas al postulante ni impone multa a los abogados patrocinantes. Y ahí concluye el fallo. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de alegaciones en la audiencia para cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Intervendrán en esta vista por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, mandatario especial judicial con representación, abogado Juan Carlos Guzmán Machorro, quien actúa en su auxilio, y con el de la abogada Norma Elizabeth Martínez Rey. Puede hacer uso de la palabra. Honorable Tribunal, señora magistrada, señores magistrados, el Ministerio Público en esta oportunidad, ante los agravios que aún continúa causándole un acto que encuadra dentro de la arbitrariedad que esta misma Corte ampliamente ha definido en múltiples fallos, con una errónea e incorrecta selección de normas jurídicas aplicables, se concluyó y se evitó revisar los agravios reprochados con el pretexto de que el Ministerio Público debió acudir previamente a una aclaración y ampliación, con lo cual no solo evidencian el poco conocimiento de la jurisprudencia y doctrina legal que esta misma Corte, máximo Tribunal Constitucional, ha sentado en materia laboral, en donde los presupuestos para la procedencia de la acción de amparo, básicamente en materia laboral, no está limitado a agotar precisamente ese remedio procesal, porque no es catalogado propiamente como un recurso. Un remedio procesal que a lo sumo hubiese aclarado y ampliado, pero no hubiese variado el fondo del asunto que le causa serios agravios al Ministerio Público. La certeza jurídica, que es un elemento fundamental para que todo acto judicial produzca plenos efectos jurídicos, en este caso ha sido obviamente pisoteada. La verdad procesal, la verdad que obra en autos, se ha distorsionado a tal manera de obtener un provecho para la parte actora y no el derecho, producto de ese análisis, producto de ese estudio a que el tribunal está obligado a hacer. Sin embargo, ello no fue así. El tribunal, la sala de la Corte de Apelaciones, ante la rebeldía de la parte actora y ante el no diligenciamiento de prueba por la juez de primera instancia, decidió diligenciar toda la prueba en segunda instancia, lo cual
única y exclusivamente en respeto al debido proceso, le corresponde al juez de primera instancia, que es el que conoció la controversia. Esa prueba puede diligenciarse segunda instancia, señores magistrados, en todo caso que hubiese sido protestada por haber sido rechazada para su diligenciamiento en primera instancia, pero ello no ocurrió porque la actora no compareció a la audiencia y fue declarada rebelde. No obstante haber sido declarada rebelde, la Sala de Corte de Apelaciones diligencia toda la prueba y acude a valorarla única y exclusivamente en atención a los intereses de la parte actora, vulnerando con ello aquella garantía procesal de que la prueba prueba para el proceso, porque la prueba busca esclarecer la verdad y la verdad va a favorecer a la parte a quien le asista la razón, no a la parte quien quiera que le asista la razón. No obstante esas circunstancias, el Ministerio Público acudió en amparo, reprochando todos los agravios causados por la autoridad impugnada. Pero la sorpresa es que el Tribunal de Amparo, con el argumento erróneo de que el Ministerio Público está utilizando esta garantía constitucional para revisar lo actuado por la jurisdicción ordinaria, evitó advertir la violación al debido proceso, al derecho de defensa, a la tutela efectiva a la justicia que le asiste al Ministerio Público. Y con ello están dándole una concepción totalmente distinta a aquella disposición constitucional a que se refiere que el derecho laboral es tutelar de los derechos de trabajo, de los trabajadores. Pero esa tutelaridad está limitada a cuando exista duda de qué norma jurídica poder aplicar. En este caso, no existe duda. Lo que existe es la certeza de que se está utilizando la jurisdicción de forma incorrecta para obtener un provecho y no un derecho, puesto que se condena al Ministerio Público al pago de una suma millonaria por los salarios que la actora aparentemente dejó de percibir y la reinstalación, cosa que no corresponde a esta actora. Y para ello el Ministerio Público acude a esta Corte para que advierta que la forma incorrecta en que se ha evitado analizar el fondo de las violaciones cometidas al Ministerio Público efectivamente sí existen, y que este máximo tribunal, en atención a lo preceptado en el artículo 42 y 43 de la Ley de Amparo, pueda determinar efectivamente que al Ministerio Público le siguen vulnerando su derecho de defensa, haciendo creíble un acto que adolece de arbitrariedad, puesto que con presupuestos procesales inexistentes se pretende no entrar a conocer ni a reparar los derechos y garantías que el Ministerio Público ha denunciado y que además se han hecho valer en los argumentos que por escrito se han acompañado al expediente y que han sido entregados en la Secretaría de esta Corte, los cuales pedimos sean anexados a esta exposición y que al resolver, señores magistrados, detenidamente el caso, otorguen el amparo al Ministerio Público y consecuentemente se deje sin efecto la sentencia de primer grado dictada por el Tribunal de Amparo. Muchísimas gracias. Corresponde intervenir al Estado de Guatemala por medio del Procurador General de la Nación, quien delegó su representación en el abogado don Eduardo Gómez García. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, ha efectuado el análisis correspondiente a lo actuado y a la sentencia impugnada. En primer lugar, ha encontrado
que la autoridad impugnada, al emitir el acto reclamado, ha cometido ilegalidad en virtud de haber valorado prueba que no fue protestada en primera instancia, variando con esto las formas del proceso. Por lo cual, el Ministerio Público, a través de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, interpuso la presente acción de amparo. En segundo lugar, el Estado de Guatemala no comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, en el sentido de que debió haberse presentado por parte del Ministerio Público, previo a la interposición del amparo, los recursos que menciona el artículo 365 del Código de Trabajo relacionados con la aclaración y ampliación, que, como es sabido, no constituyen recursos sino remedios procesales, los cuales, al no considerarse que llenan algunos de los presupuestos a que se refieren, no es necesario su interposición, por lo tanto, se acude directamente al amparo. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicios, al emitir la sentencia objeto de apelación, ha dejado de observar el contenido del artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y no observando su contenido, al emitir la sentencia, aduciendo que se busca una revisión de la resolución impugnada. Por los motivos legales expuestos, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación, solicita a la Honorable Corte de Constitucionalidad que, al pronunciar la sentencia que en derecho corresponde, se revoque la sentencia objeto de apelación dentro del amparo promovido por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, restituyendo de esta forma sus derechos constitucionales conculcados, dejando en suspenso la sentencia objeto de apelación y ordenando se emita la que en derecho corresponde por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y que se hagan las demás declaraciones pertinentes. Muchas gracias. Intervendrá la tercera interesada, América Alicia Torres Mejía, actuando con el auxilio de su abogada Carla Elizabeth Iscot Palacios, a quien se le da la palabra. Gracias, honorables magistrados. Tengan ustedes buen día. En relación a este caso en concreto y escuchando la parte alegada, en este caso del Ministerio Público, llama la atención principalmente el hecho de que no vean que el acto reclamado estaba pegado a derecho. Primero, ¿por qué? Porque la Sala Segunda actuó dentro de los márgenes que la propia ley le da, y eso se lo da el artículo 372 del Código de Trabajo. No se extralimitó en sus facultades, son sus facultades. Revocar, confirmar, en base a lo actuado en todo el proceso. De hecho, cuando hablan de la rebeldía,
en lo que es el derecho laboral opera diferente a lo que es el área civil. Aquí siempre la ley del derecho de trabajo es la protección a la parte débil, en este caso el trabajador. El indubio pro operatio lo tiene nuestra Constitución y fue visto de esa manera. Pero principalmente para valorar la prueba en esa segunda instancia, prevaleció el principio de la comunidad de la prueba. ¿Eso qué quiere decir? Que la prueba que ambas partes puedan producir dentro de un proceso no es para la parte que la propuso, es para el proceso en sí mismo. Para eso es la comunidad de la prueba. Para eso lo vio la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. En ningún momento se extralimitó, en ningún momento se violaron garantías constitucionales. De esa cuenta, hoy estamos frente a la Honorable Corte. Aquí hay debido proceso, estamos presentes ambas partes, ambos estamos aquí con el derecho de hacer valer lo que consideremos que es lo correcto, la prevalencia de lo que es un debido proceso. No se ha violentado el artículo 2 constitucional, al contrario, la seguridad jurídica ustedes la tiene la Corte Suprema en Cámara de Amparo. El Tribunal de Amparo actuó de conformidad con lo que establece la ley. En reiteradas ocasiones se ha visto que el amparo ha sido empleado como un último recurso para cambiar lo que la Constitución ya prevaleció en el artículo 12, los procedimientos previamente establecidos, órganos jurisdiccionales previamente establecidos, ni más ni menos. Han vuelto el amparo solo por el hecho de un concepto jurídico de que el amparo es, cualquier cosa es susceptible de amparo, pero eso no significa que abusemos de ese derecho, de acuerdo al artículo 17 de la ley del organismo judicial. Nuestros derechos debemos de hacerlos valer en buena fe, en buena lid, y aceptar las resoluciones que los órganos nos den. Muchas veces no las compartimos, como en este caso al Ministerio Público no lo comparte. Le preocupa más al Ministerio Público el hecho que de sus arcas salgan todos los salarios que ese trabajador dejó de percibir durante el tiempo que lo despidieron hasta que este proceso concluya. Pero no se ponen a pensar que todo ese tiempo que el trabajador no percibió, que no laboró, ¿cómo subsistió? ¿Dónde está el derecho de ese trabajador? Por eso sustento que el acto reclamado no está el acto reclamado. No se violó el debido proceso, la seguridad jurídica está intacta. La sala observó el artículo 2, el artículo 12 constitucional, el 44, el 29 y el 203. Son los órganos jurisdiccionales ordinarios los que deben de conocer y ejecutar y sentenciar. Así de sencillo. El amparo no debe ser visto como algo que venga a sustituir y decir, y quisiera enmendar la plana de esos órganos jurisdiccionales. Eso no lo pueden hacer. Estaríamos entonces sí quebrantando nuestro procedimiento. El amparo no debe de ser visto como un acto revisor. El amparo es eso, la esencia de los ciudadanos de pelear porque se respeten sus derechos violados, pero aquí no se ha violado nada. Aquí simplemente es una resolución que le fue desfavorable a una institución del Estado. Empecemos por ahí. Recuérdense que el amparo en esencia es la defensa del ciudadano frente al Estado y sus instituciones. En este caso estamos de una institución del Estado frente al propio Estado. Y el ciudadano, que en este caso sería el trabajador, ¿cómo queda? Entonces, no, aquí debe de operar el principio de legalidad, la comodidad de la prueba. Eso es lo que observó la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. En ningún momento se extralimitó y eso mismo determinó el Tribunal Constitucional de Amparo. Que no nos guste la resolución,
¿A qué ciudadano no le va a gustar una resolución que vaya en contra de su beneficio, de su derecho? A nadie. Pero de eso se trata el Estado de Derecho. En eso crecen las sociedades, respetando aunque no compartamos. De eso se trata nuestra sociedad. Y si queremos que el imperio de la ley establezca, empecemos por dar el ejemplo. En este caso, el Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 251, su fin es velar por el irrestricto respeto a la ley. ¿Lo ha respetado en este caso, señores? No. Claro que no. Quiere revertir lo que los órganos desfavorablemente le resolvieron a ellos. No es el propósito del Ministerio Público de buscar artificios para que su resolución sea pegada a lo que ellos establezcan. No, ellos deben de respetar la ley y como institución, por principio, deben de darle el ejemplo a la sociedad guatemalteca. ¿Queremos respeto? Empecemos respetando. ¿No compartimos resoluciones? Perfecto, pero es la resolución que nuestros órganos nos dan. Debemos de respetarlo. En eso se basa el Estado de Derecho. Y si a eso traemos a colación, recordemos algo importante. Si no estaban de acuerdo con la resolución, perfecto, no utilizaron los remedios que los códigos establecen, se fueron a amparo. El propio tribunal les ha dicho no, les denegaron el amparo por improcedente. Apelaron ante ustedes el amparo provisional y esta corte determinó que no era procedente otorgar el amparo provisional. Los hechos no han cambiado. Que la trabajadora esté en restitución, claro, está laborando, por eso no se encuentra hoy en presencia de ustedes. Ya, pero ellos cumplieron en parte con la resolución ordenada por la Sala Segunda, aún cuando todavía estemos en un incidente promovido por el Ministerio Público donde consignaron o pretenden consignar lo que el trabajador en este caso tiene derecho a percibir, sus salarios caídos y todo lo que la Corte ordenó. ¿Por qué consignar? ¿Por qué irnos por esa vía? ¿Para retardar? ¿Para desesperar? La consignación, ¿cuál es el origen de la consignación? No es cuando la persona no quiere percibir. En este caso no, el trabajador tenía su necesidad. Empezó a trabajar, la restituyeron, pero le han retenido, en apariencia con un incidente de consignación, sus salarios caídos y lo que ordenó la Honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones. De todo lo expuesto, América Alcira Torres Mejía les pide a ustedes que esta apelación sea declarada sin lugar. Sin lugar, ¿por qué? Porque debe de prevalecer el principio de legalidad, el debido proceso. Aquí estamos, ambas partes. Nunca se quebrantó un debido proceso. A pesar de haber sido declarada la rebeldía del trabajador, prevalece el hecho del principio de la comunidad de la prueba y prueba aportada por el Ministerio Público. Eso no quiere decir que su prueba a ellos les iba a beneficiar. No, la prueba beneficia a la verdad dentro del proceso. Ese es el objetivo. Únicamente, señores magistrados. Gracias. La vista ha terminado.